¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, como siempre, encantado de estar contigo. Igualmente. Siempre es un placer, ya sabes. Que seguimos con nuestra serie dedicada a la defensa, al ejército, a los Efectivamente. Y hoy militares. con un invitado muy especial y muy interesante. Juan Carlos Domingo Guerra, que es general de división del Ejército de Tierra, ya retirado. ¿Qué tal? Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias por Bienvenido, vuestra Juan Carlos, hospitalidad. bienvenido, general. Juan Carlos viene a presentar su libro Soldados, la condición militar en España, publicado por Almuzara. No sé por qué se decidió escribir este libro. Yo creo que casi como todos los escritores o autores, uno escribe porque cree que tiene algo que decir y después, aunque sea un poco pretencioso, porque cree que sabe hacerlo. Bueno, después a cada uno le pone la vida en su sitio y a veces que eso no es verdad. Pero también porque pensaba que los militares debían dejar de ser transparentes, ¿no? Intento usar siempre la tercera persona porque es lo que da un poco de equilibrio a la hora de escribir. No deja de ser un recurso del autor. Pero decía eso, que necesitan ser un poco menos transparentes para la sociedad española, que padece una clara patología en relación con su desinterés por todo lo que tiene que ver con la defensa y las Fuerzas Armadas. Desinterés que tiene causas que son fáciles de analizar. Lo primero es que no interesa mucho lo que es la defensa y la milicia en España, que insisto que es una patología. Eso impide anudar defensa y bienestar. Al ciudadano español le cuesta mucho entender cuál es la relación que puede haber entre los gastos de defensa y su propio bienestar. Y lo contrario también es verdad. Como no es capaz de captar la relación que existe entre defensa y bienestar, pues eso se produce como desinterés por las cuestiones que tienen que ver con la defensa y la milicia. Pero también hay otro par de razones que hay que subrayar, que es el que los militares llegamos a adquirir en plenitud los derechos civiles ya muy tarde, cuando adquirimos la condición de retirado. Claro, sin libertad de expresión y libertad de opinión no es posible escribir prácticamente sobre nada, salvo que uno pretenda ser un cronista de lo que no le incomode al poder. O sea, que eso también es importante. Y después hay una cuestión que también viene a mi memoria cuando hablo de estas cosas, es que entre tus propios compañeros hay una cierta incomprensión a esta vocación de escribir aquello de lo que no pudiste expresarte con libertad cuando estabas en el servicio activo, porque consideran que lo que se diga debe decirse mientras está en activo, y eso es una actitud autolítica, eso es un auténtico suicidio intelectual, porque durante el tiempo que estás en activo la ley prohíbe que te desempeñes en estas cosas con la libertad que se necesita, y cuando se pasa a la condición de retirado, pues si no puedes hacerlo, pues estamos otra vez de lo mismo, alimentando esa indiferencia. Bueno, el primer libro tuyo, bueno, el primero que yo conozca es Lo que los militares callan, o sea que ya habías empezado habías transitado por esta línea, pero ahora das un paso más, ¿no? Sí, Lo que callan los militares es un libro del que, bueno, ya está suficientemente alejada mi memoria, ¿no? Porque han pasado prácticamente 8 años desde que se editó, pero era un libro que respondía a aquello que del día a día, de la rutina, creía que era importante que se dijese y que yo no había tenido la oportunidad de leer. Siempre hay quien te encuentras después y dices, sí, esto ya lo dijo no sé quién, no sé dónde. Pero bueno, para los que estábamos preocupados intelectualmente por todas estas cuestiones, nunca tuvimos el acceso a esos libros, si es que alguna vez existieron, que yo tengo mis dudas. Pero respondía a las necesidades del momento, aquello que por la razón que fuese no habías tenido la oportunidad de expresarte con libertad profesionalmente, donde había que hacerlo intentando cambiar un poco el mundo en el que estabas. Soldados es otra cosa muchísimo más densa, con mucha más profundidad, y que casi, si pudiera seguir aquello que se usa mucho con las series de televisión, dirías una precuela, ¿no? Es anterior a todo eso, tiene que ver con el ethos del militar, con el problema de la imagen que proyecta el militar en su sociedad, desde el punto de vista de la sociedad. Tiene que ver con la contextualización del hecho militar en la sociedad española, y tiene que ver con el modelo de defensa que nos hemos dado, aprovechando para analizar las fortalezas y vulnerabilidades de ese sistema de garantías que nos hemos dado. Incluido en ello, hay que decir los errores que motu propio haya podido cometer la propia organización militar a la hora de diseñar ese sistema de defensa.
El título Soldados está elegido a propósito, supongo. Sí, es muy poco tramposo. Soldados, la condición militar en España habla de eso, de soldados y de la condición militar en España. Y también de la intrahistoria, de esa patología tan propia de la sociedad española que no se replica igual ni de la misma manera en ninguna de las naciones de referencia. Y eso es algo que los ciudadanos españoles tienen que saber. Nuestra particular posición en relación con lo militar, que se traduce en una insatisfactoria asimilación del hecho militar en la sociedad, ocurre en España. Pero hay que decir, pero solo ocurre en España. Y yo no me he encontrado esta clase de inquietudes que se reflejan en lo que callan los militares y que se refleja en soldados, no me la he encontrado en ningún ejército de referencia, en ninguno de mis compañeros, después de una dilatada vida profesional en la cual ha habido muchos años de experiencia internacional y de trabajar en cuarteles generales internacionales. Y era un diálogo de sordos, ¿no? Intentar hablarle de cuáles eran nuestras inquietudes como militares españoles a un soldado británico, o francés, o italiano, o estadounidense, solo puede conducir a la melancolía. Es decir, ellos no tienen esa sensación que tenemos nosotros de la respuesta que estos temas dan en la sociedad española. Insisto, y hay que decirlo. Cuenta como anécdota que en Estados Unidos, en no sé qué cadena, hay un soldado que es el que da la información meteorológica, por ejemplo. Italia, sí. Yo en Italia estuve haciendo un curso de la OTAN, en la Escuela de Defensa de la OTAN, que está en Roma, de 6 meses, y me sorprendió mucho ver que quien daba las noticias era un oficial de la aeronáutica militar, ¿no? Que es el nombre de las fuerzas aéreas en Italia, y lo da un señor de uniforme sin que nadie chirríe, ¿no? Pero no solamente eso, está los terribles sucesos que se vivieron cuando el presidente Trump parece que decidió no permitir el traspaso de poderes con la administración nueva, con la administración Biden, y hubo una carta de la Junta de Jefes de Estado Mayor diciendo: señores, no juguemos con fuego, la Constitución tiene un claro mandato para todas las fuerzas, individuos, poderes y demás. Y bueno, tengo que recordar que Trump intentó usar a las Fuerzas Armadas estadounidenses y recibió una respuesta contraria a eso cuando los incidentes que sucedieron con aquellas actuaciones de violencia policial, ¿no? Eso es. Y después la Guardia Nacional tuvo que desplegar en el propio Capitolio. Pero está la operación Sentinel, están las operaciones en las que intervienen las Fuerzas Armadas francesas, están las operaciones en las que han intervenido las Fuerzas Armadas belgas, patrullando sus ciudades por problemas marcadas dentro de la lucha contra el terrorismo. Está la cooperación del ejército británico en el Ulster, que tuve la oportunidad de ver in situ, colaborando con los Constabulari, con la policía. En fin, esto es muy normal, nadie duda de la capacidad y de la posibilidad de que unas Fuerzas Armadas de una nación democrática intervenga en cooperación o actuando en alguna de estas acciones. El problema se produce, insisto, en España, cuando el que hubiera militares en labores de desinfección durante el COVID fue considerado una militarización de la lucha contra la propia pandemia. Y se ve, que también se menciona en el libro, cuando algunos ayuntamientos negaron que se desplegase hospitales en detrimento del propio sufrimiento, ¿no? En detrimento del bienestar, incrementando el propio sufrimiento de la población, porque parecía que los hospitales eran demasiado militares, porque el color era caqui, claro, eran hospitales militares, ¿no? El argumento acusando al gobierno de militarizar a la sociedad española con motivo de la lucha contra la pandemia de la COVID, se dijo muchas veces en el propio Parlamento. En fin, ya lo hemos visto muchas veces, no es para escandalizarse, esto ya pasa y uno se acaba acostumbrando a todo, pero sí llama al escándalo que se dijese con la impunidad con la que se decía, incluido cuando esas cosas llegaban a la propia sociedad. Es decir, que tenemos una sociedad en temas de defensa anestesiada, absolutamente anestesiada en estas cuestiones.
Claro, ese es uno de los ejes de tu libro y uno de los más interesantes, ¿no? Pero, hablando de las causas de ese problema, porque es un problema, es una patología, como tú dices, ¿no? Podemos hablar de sociedades o de una sociedad muy posmodernizada en la que la violencia no se quiere ver como necesaria, se tacha, se borra la cuestión nacional, porque el ejército inevitablemente, ¿no? Ahora hablaremos un poco más, pero inevitablemente representa a la nación, y la nación ha sido un concepto complicado, ¿no? Como dijo el presidente de gobierno, discutido y discutible. Es decir, ¿cuáles son los hechos que permiten comprender esta situación tan extraña, tan excepcional? Porque constituye efectivamente es una de las excepcionalidades de la situación española, esta censura sobre lo militar. Tú haces una metáfora muy atrevida, por cierto, incluso temeraria. De esto hablas de la equiparación, hablas como los militares como los judíos, ¿no? De la España contemporánea. Sí. No voy a decir aquello de agradezco mucho que... que me hagas esa pregunta. No lo voy a decir porque esa es una comparación suficientemente compleja como para dejársela al lector cuando empiece el libro, ¿no? De hecho, en algún momento, revisándola, y lo cuento en el primer capítulo dedicado a la violencia, en algún momento digo, bueno, que no quiero que se me acuse de banalizar con la situación del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, o sea, prefiero dejar a cada uno que vaya palabra a palabra, sintagma, pero impresiona, es verdad, esa comparación impresiona. Hay dos cuestiones que has planteado, José María, que si me olvido de alguna, robaría que me lo recordases. Voy a empezar por el tema de la violencia, que quizá, si no, me olvido. Estamos en una sociedad que reniega de la brutalidad. Y además que está montada en base fundamentalmente a ¿cómo decirlo?, estímulos materiales, no estímulos éticos o como queramos llamarlo, fundamentado en valores. Bien, el beneficio ha pasado a ser una de las razones fundamentales para la actividad humana. Y esa huida de la violencia y esa asociación de la violencia al soldado que nos perjudica tanto se nota sobre todo en el paroxismo de los discursos políticos, donde solo se habla fundamentalmente de ese eufemismo que las operaciones de mantenimiento de la paz. No todas las operaciones que hacen las Fuerzas Armadas encajan perfectamente en esa denominación de mantenimiento de la paz, y muchas de las que se hace ahora, ni siquiera las más importantes, tienen que ver con eso, como todo lo que se hace ahora mismo en el este de la Unión Europea o en el este de la OTAN. Pero es verdad que eso produce una sociedad de alguna forma estresada. Si uno se fija en los estudios demoscópicos hechos por el CIS en cooperación con el Ministerio de Defensa, y a la pregunta de ¿por qué estaría usted dispuesto a luchar?, pues resulta que más del 60% de la población solo estaría dispuesto a luchar por su familia. Es decir, hay un 45% de la población que sí cree que puede haber otras razones para luchar. El cambio climático, quizá. Pues claro. Por delante, muy bien traído a colación, por delante de luchar o combatir por tu nación, en el caso de que fuera atacada militarmente, que tiene miga la pregunta, pues solo está por detrás quienes lo harían por la religión y por ideas políticas, que obviamente son motivos para estas cuestiones que ya se hunden en la historia de los tiempos. Bueno, en realidad es que la gente olvida o desconoce que el soldado no es ni siquiera un administrador, es un administrador de la violencia, pero no es fundamentalmente un administrador de la violencia. El soldado lo que es... Hablas también, hay un momento en el que hablas de que el soldado, el militar, no ejerce la violencia por su cuenta, y precisamente es una de las personas más conscientes de lo que la violencia significa y de cuáles son los controles que hay que tener y cómo se gestiona, y la disciplina, efectivamente. Claro. El soldado fundamentalmente, es cierto, es un gestor de la violencia, y esa es la razón de que las unidades instruidas y perfectamente encuadradas difícilmente se dejen llevar por cuestiones como la violencia o el revanchismo. Hablando de las razones, hay razones para que se haya producido esta situación que son muy conocidas, al menos muy conocidas, en que quiera decir que yo estoy de acuerdo con esto, muy conocidas entre los analistas que alguna vez han desarrollado o tocado estas cuestiones. En el libro se desmontan una a una, pero las razones están ahí, y las razones son la dificultad del ejército y la armada para ralentizar al menos, ya que no evitar, la pérdida del inmenso imperio colonial español, la guerra civil,
española y sus secuelas, es otra de las razones normalmente alegadas de sus secuelas, fundamentalmente que ha habido gente o analistas o estudiosos o ensayistas que achacan al ejército la longevidad del régimen, que es un tema apasionante también. El intervencionismo del siglo XIX y buena parte del XX, aunque también habría mucho que decir, la lejanía, la ausencia de España de los grandes conflictos que se dieron en el siglo XX, fundamentalmente en las dos guerras mundiales, que ha hecho una sociedad, como decía antes, anestesiada en relación a los problemas de seguridad. Es decir, el ciudadano español medio no entiende en qué le afectan los problemas de seguridad de las grandes organizaciones regionales en las que está España. El usar a los ejércitos como medio para establecer o imponer el orden público, que fue muy normal durante el siglo XIX y casi todo el siglo XX, que eso es algo que siempre ha hecho muchísimo daño. Hay que recordar que la Ley Orgánica del Estado de 1967, creo que fue, incluía a las fuerzas de orden público como parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Aunque eso ha estado ausente de las constituciones españolas, porque solo estaba en la de 1812, en la PEPA, y en la del 67, ni siquiera las misiones de las Fuerzas Armadas y su asociación al orden público. Para pasar de todo, los ejércitos fueron usados con mucha frecuencia para esto. Hay que recordar que la Constitución de la República, la de 1931, no incluía ni siquiera misión para las Fuerzas Armadas, y todo el mundo sabe qué pasó en 1934 y quién sofocó las revoluciones de Cataluña y Asturias. Y eso siempre ha hecho mucho daño. Y después hay una cosa... ¿Y la ley de defensa? Y la ley de defensa, y después hay una cosa... Sí, es cierto. Eso también ha hecho mucho daño, sí, ¿no? Y después hay una cosa que no se dice nunca, pero que nos lo tenemos que decir los ciudadanos españoles a nosotros mismos. Una de las razones del desapego con la defensa y las Fuerzas Armadas, sobre todo con las Fuerzas Armadas, está en los resquemores que dejó el servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio era una prestación... Nunca lo habría pensado. Sí, una prestación... La mili. La famosa mili es una prestación básicamente inequitativa, que se producía, había que prestar, a valga la redundancia, había que prestar en un momento clave de la vida de las personas, con los estudios por terminar o por elegir, con una vida profesional que todavía no había empezado, que estaba a punto de empezar, y eso ha dejado sus secuelas. Y eso se ve muy bien en las opiniones, cuando se hacen estudios estadísticos integrales sobre esta cuestión, en las relaciones de la sociedad con la defensa y las Fuerzas Armadas, cuando se examina cuáles son las respuestas que dan a aquellos nichos etarios que pasaron o no pasaron, y la lejanía a la experiencia del servicio militar obligatorio. Pero eso en Israel no pasa. No pasa. No pasa en ningún sitio, solo pasa en España. Y ahí van las mujeres. Y van las mujeres. Claro. Y más tiempo, además, que en España. Bastante más tiempo. Sí. Claro. Sí, cierto. Claro, un servicio militar que fue derogado, suspendido, como dicen los puristas, por imposición de un partido político al gobierno en aquel momento en el poder, tiene muy poco que ver con el debate público general de la sociedad francesa cuando se anunció que se profesionalizaba el servicio militar, y ahí salieron a las calles en defensa del servicio militar. ¿Qué tiene que ver? Absolutamente nada. Todo parecido con la realidad, es pura coincidencia. ¿Y cómo se ven los soldados? Sí, porque supongo que todo este caldo de cultivo, pues también, claro, entrará en la propia visión que tiene uno mismo de su labor. Los soldados y todos los ciudadanos, pero bueno, los soldados como parte de la ciudadanía, que muchas veces olvidamos que son como la sociedad que los genera, y tienen una imagen inducida, por decirlo de alguna forma, cuando he querido darle vueltas a esto, una imagen inducida que está inducida por las élites y a través de la cultura. Y eso produce un pozo que es muy difícil después superar durante la vida. Eso está permanentemente ahí. Y lo contrarrestan
con todos, también los soldados, con la imagen empírica. Es decir, la realidad después, y sobre todo para quien escoge esta profesión, produce una información que es totalmente ajena a la que se le ha insuflado por esa imagen inducida, que decíamos antes, que está muy basado en estos argumentos que acabamos ahora de desgranar. Claro, en el cine, por ejemplo. Claro. Y entonces, después hay una tercera imagen, que es la imagen adquirida, que es la síntesis de estas dos imágenes. Y eso provoca una imagen un poco kafkiana, ¿no? Porque siempre está en permanente lucha sobre cuál es la que prepondera entre todas ellas. El militar el soldado forma parte de un grupo común, digo porque lo voy a exponer ahora mismo en cómo resumo lo del grupo, porque es tan algunas veces patológico, ¿no? El soldado desarrolla un gran orgullo identitario porque conoce perfectamente cuál es la importancia que la Constitución española le da a las Fuerzas Armadas en el artículo 8 y entiende perfectamente que eso está puesto en el frontispicio, en la parte dogmática de la Constitución, o sea, lo entiende perfectamente y está muy orgulloso de esas misiones. Pero le sorprende mucho que eso dé lugar a desafección, cuando no clara animadversión. Estamos otra vez en ese contraste entre las imágenes de las que hemos hablado. Y eso le hace desarrollar un cierto sentido de autoexclusión, con el que es muy diferente en cada una de las épocas históricas, desde que estamos hablando del siglo XIX, porque estos problemas no los teníamos antes, y que también tiene que ver con su capacidad para integrarse retributivamente en la sociedad de la que forma parte de pleno derecho. Pero las tres cosas se producen. Se produce orgullo identitario, sufrimiento por lo que consideran que es una desafección inmerecida, en cuanto que hacen las cosas muy bien, las hacen muy competentemente cuando están en competición o cooperación con otras fuerzas armadas, y eso les hace desarrollar de forma distinta, yo creo que eso ha cambiado mucho ahora, un cierto sentido de autoexclusión, ¿no? Claro, de todos modos siguen existiendo las virtudes militares tradicionales o renovadas, ¿no? Claro, por las nuevas condiciones técnicas de la defensa, pero hablas mucho de las virtudes militares, ¿no? Disciplina, compañerismo. Sí. ¿En cuál pondrías el acento? Hablas mucho de la disciplina y muy bien, además con referencias discutidas hoy en día, pero que siguen siendo importantes. Sí. No tengo claro que supiese decir cuál de ellas es la que mejor define. En el análisis que hago uso un truco del que ya he comentado antes, que es un recurso del narrador para evitar decir lo que yo pienso que es el soldado. Es decir, para mí no tenía ningún interés decir lo que yo pienso que es el soldado. Bueno, el soldado yo tengo una idea de lo que es el soldado. Me parecía intelectualmente mucho más apasionante decir cómo creo yo que los demás entienden que es el soldado y entonces ya a partir de ahí desarrollar mis argumentos para decir esto es así o esto no es así. Bueno, yo creo que la disciplina está claro que es una de las virtudes que podría decir que son definitorias, el patriotismo, pero lo tengo que decir con cierto reparo. No sé exactamente, porque una de las tesis que mantengo es que no hay esa diferencia que muchos quieren ver, artificial, entre cuáles son las virtudes o defectos característicos del militar y cuáles son las virtudes y defectos característicos de la sociedad. Esa controversia entre el nicho civil, mejor entre la sociedad civil y dentro de la sociedad civil el nicho militar, ¿no? Yo creo que los valores son exactamente compartidos, son los mismos. Donde creo que hay diferencia es en el acento que cada uno de los valores tiene en la milicia y el acento que cada uno de los valores o que cada uno de los contravalores tiene en cada uno de los dos nichos. Es decir, que los militares priorizamos unos valores que a lo mejor en el mundo civil ya no es tan fácil, pero están. Lo que pasa es que con un distinto peso en el código ético de ambos nichos, ¿no? El contravalor lo uso porque es mucho más descriptivo. Todo el mundo entiende lo que es valor y cuesta mucho luchar contra la imagen perfumada, ¿no? De lo que es el valor. Pero cuando se habla de la cobardía ya es otra cosa, ¿no? Cobardía es muy fácil
meter la pluma y hacer el diagnóstico y usar la cirugía, ¿no? Por cómo se ve la cobardía entre los militares, cómo se ve la indisciplina, cómo se ve el corporativismo, que lo contrapongo al compañerismo. Es decir, eso me dio muchos más argumentos para explicar cómo era el ethos del militar. Y ya casi para acabar, hay un capítulo dedicado a las relaciones de poder entre militares y política. No sé cómo definiría esa relación en los últimos 20 años en España, entre los políticos españoles y los militares. Y yo me acuerdo sobre todo de Zapatero, sí, en ese desfile de las Fuerzas Armadas, en las que no se levantó ante la bandera de Estados Unidos. Sí, es terrible. Ese gesto tuvo un coste que todavía perdura. Eso también ha estado ajeno a la propia conciencia o consciencia de los ciudadanos españoles sobre todo lo cuenta, sí. La retirada de Irak, que fue tan aplaudida y todavía es tan aplaudida, eso fue un hecho de los que en política internacional suelen no perdonarse, y eso le ha costado a las Fuerzas Armadas españolas, que tenían una ejecutoria brillantísima, le ha costado muchísimo tiempo y todavía le está costando sacarse de encima el San Benito de una fuerza que se retira dejando a otros compañeros de armas y a otras naciones hipotecadas. Y eso ha costado mucho también en términos de imagen de España en el exterior, que es la que le proporcionan sus Fuerzas Armadas. La retirada de la fragata Méndez Núñez hace 2 años, que iba en un grupo aeronaval estadounidense y que porque se iban a dirigir hacia el Golfo Pérsico se dio la orden de retroceder a esa fragata, también ha costado mucho en términos de prestigio. Todas estas cosas cuestan y además, espero no estar dando una noticia, cuestan en términos de bienestar, es decir, hay muchas ventas de aviones y fragatas, que ahora me estoy acordando, que no se pudieron completar porque quienes proporcionaban la aviónica o la electrónica de esos barcos y aviones, pues no lo permitieron debido a esos hechos absolutamente insolidarios de España en relación a esa clase de operaciones, y esto todo hay que tener en cuenta. Pero dicho esto, vuelvo a la pregunta, ¿cómo son las relaciones? Pues tengo que decir con muchísimo sentimiento que siguen haciendo realidad lo que comentó George Bernanos, un novelista y ensayista a caballo entre el siglo XIX y el XX, que decía que soy muy malo citando, pero por eso digo siempre que parafraseo, ¿no? Que acertada o equivocadamente la democracia ve en los militares a su más peligroso rival. Y eso yo en mi libro, que lo menciono y digo equivocadamente, con toda claridad, como equivocadamente lo consideró Hannah Arendt, porque la cita está sacado, lo he intentado encontrar en Bernanos, no la he encontrado, la encontré sobre la violencia o su libro sobre el totalitarismo, mencionando a Bernanos, y así la digo. Pero decía que sorprendentemente pervive Narcís Serra, que fue ministro de Defensa español desde 1982, diciembre del 82 hasta marzo del 91, y también lo cito, escribió en el año 2008 un libro sobre la transición militar en España en la que se apunta esa tesis. No sé, para alguien que ha sido ministro de Defensa durante 9 años, nadie verá un ápice de afecto en las 337 páginas que tiene ese libro. Y eso responde clarísimamente a tu pregunta, Nuria, y eso está en los fundamentos del pretorianismo. Si esa voluntad tan pedestre de intentar que se confirme una tesis como sucede con todos los que defienden estas cuestiones, claro que está en los orígenes. Cuando se extradita del corazón de los españoles a los soldados, es fácil asumir que tenga que vivirse bajo la mirada estigmatizada de aquellos a los que no se les ha dejado sentar en la mesa de los afectos. E insisto, y eso es lo que está en el origen del pretorianismo, no lo demás, ¿no? Esa indiferencia que estamos hablando antes y ese desafecto. Y yo creo que eso ha pasado, está presidiendo las relaciones, pero no solamente de la izquierda. Esto ya completo mi visión pesimista. Que no le importa que un militar llegue a Venezuela. Es que eso es curioso. Claro. Eso es curioso. Claro. Esto está en la izquierda, se pueden rastrear esta desconfianza en la izquierda y en la derecha. No en las extremas ni necesariamente en las actuales, pero sí en un continuum de la izquierda a la derecha desde finales del siglo XIX, ¿no?
A mí me gustaría preguntarte una cosa porque es raro, se suele tratar poco, que es el aspecto de lo simbólico en lo militar, el aspecto de la ritualización de la vida, que es una cosa que no, por supuesto que en la vida civil se ha perdido casi por completo. Los símbolos se les ve muy lejanos, no se sabe cómo interpretarlos, aunque bueno, en algunas circunstancias cobran importancia, ¿no? Los éxitos deportivos. Es una deshumanización, pero de cierta parte. pero en cambio en la vida militar tienen mucha importancia y tú le dedicas una gran relevancia, y eso me ha parecido muy interesante, la verdad. Podemos hablar un poco de eso. Hay un capítulo dedicado a los mitos y la liturgia, pero como lo has visto, José María, no es un ejercicio, por así decirlo, de autobombo. Lo que salgo es al paso de la tensión política permanente que hay para eliminar los mitos y la liturgia. Tengo que decir que hablo de la, si no recuerdo mal, de la tercera sección de mitos del diccionario de la Real Academia Española, cuando dice que el mito es ese acto o persona rodeado de gran admiración y estima, ¿no? Y la segunda acepción de liturgia, ¿no? El ritual de los actos solemnes no religiosos, por la primera acepción en la que habla de eso. Tengo que hacer un análisis, obviamente, en el capítulo semántico sobre que hay mitos que se considera mito, es una palabra polisémica, aquello que no tiene nada que ver con la realidad. Los mitos entendidos como yo los desarrollo en el libro, que es, y me autoriza la RAE, que es esos modelos de actuación prototípicos que pueden ser tan importantes para el soldado cuando se enfrenta a hechos muy demandantes, que es muy normal en la vida de un militar, sobre todo un militar desplegado en operaciones que tenga que encontrarse en la más absoluta de las soledades, luchando contra los señores de la guerra en Afganistán, separado de sus cuarteles generales y planas mayores, y que tiene que decidir por sí mismo, y además decidir de una forma muy compleja, de acuerdo al derecho internacional, al derecho nacional, al derecho de los conflictos humanos y todo lo demás. ¿De qué echa mano? Echa mano de los mitos, echa mano de esas imágenes prototípicas que le indican, porque lo tiene inyectado hasta la más profunda de sus células, cómo tiene que actuar y cómo se considera y qué es lo que se espera de él y qué es lo que su gobierno, sus mandos y su sociedad esperan de él. Y la liturgia, que está muy presente en la vida militar, tiene una clara función, que es la de dejar claro el principio de autoridad y quién es el que está a cargo de esa unidad, en cualquier momento, suceda lo que suceda, hasta el último soldado de la formación. Claro, cuando se ve, y esto ha ocurrido muchas veces desde los políticos, se ve a los mitos y a la liturgia como algo que se opone a la socialización o democratización de las Fuerzas Armadas, no se dan cuenta que están privándole al soldado en esas situaciones tan demandantes de probablemente el único argumento que tenga para cumplir con su función. Y esto, y hay que decirlo, solo ocurre en España. No es posible que en el ejército francés le retiren a las unidades francesas el chaleco que llevan en los actos de gala que lleva el color de su arma, o a la unidad del ejército británico que lleva un escudo por delante y uno por detrás, porque recuerda aquella batalla en la que siguió combatiendo sin dar nunca la espalda al enemigo. Cuando se le quita a los ejércitos la mitología que conforma su actuación, como decía antes, en esas situaciones tan complicadas, se le está quitando quizá uno de los grandes instrumentos y herramientas que tiene para desarrollar su función. Es una política tremendamente equivocada y es una tensión que se aprecia muchas veces en las distintas legislaturas. Y ya no digo nada si se cuestiona la nación o la patria. Bueno, era el momento en que yo tendría que abandonar el programa. Pero no lo sí, no. Tienes que seguir hablando. No, quiero decir que... no seas un militar en retirada. Sí, ahora, obviamente era una broma. Creo que es en el único tema en que me faltarían palabras, ¿no? Esa obsesión que hay por negación de la patria en España, yo ya me he hecho lo suficiente a lo de fuera para encontrar dificultades hasta para asumirlo. Es esa permanente recurrencia al Estado en algunos discursos para evitar decir España, esa permanente mención del país o mi país o nuestro país,
por eludir el nombre de España, el que en una nación, el nombre de la propia nación, la bandera, su escudo, sus símbolos, aquello que identifica al grupo humano, que jurídicamente está asentado en un territorio con una historia detrás y que lo distingue del resto, eso es algo que solo ocurre aquí y tenemos que ser conscientes y vivir con lo que no deja de ser una patología. Un país en el que alguien puede ser calificado de cualquier cosa solamente porque exhiba el símbolo de su patria, de su país, tiene complicaciones. Sí es verdad que tengo que decir que no todos los patriotismos, yo por ejemplo discuto eso, ¿no? En el libro se discute profundamente eso, no todos los patriotismos son bienvenidos. Si se considera, y perdón por alargarme en este caso, si se considera que el patriotismo es un sentimiento que une al individuo con el ideal que tenga por patria, 47 millones de habitantes en España, 47 millones de patriotismos, hay que reconocerlo. Pero es verdad que se puede sintetizar para que pueda ser procesado intelectualmente en tres grandes tipos, ¿no? Que es el patriotismo tradicional, el excluyente y el inclusivo. El del soldado, sin lugar a dudas, es el inclusivo, es el que es compatible se puede ser de Zamora y amarlo profundamente, se puede ser de la comunidad de Castilla y León y no hay ninguna controversia, y amarla profundamente, se puede ser español y amarlo profundamente, y se puede, como los soldados españoles que están ahora mismo en Lituania con sus carros de combate, formar en un batallón canadiense, en un sitio tan lejano como son los Bálticos, y hacerlo llevando la bandera de la OTAN en el hombro. Es todo compatible, ¿no? Es todo lo contrario de ese patriotismo excluyente, que es dogmático fundamentalmente, que es el propio de los nacionalismos, que es el odio. Es el odio. Yo para definirme a mí mismo necesito decir lo que tú no eres, pero no solamente lo que tú no eres, sino lo que tú nunca podrás ser, que es como yo. Entonces, es tan esperpéntico que una idea tan viejuna de finales del siglo XIX todavía esté en vigor y dirigiendo, explotada, tan explotada y tan presente políticamente cuando ya está tan avanzado el siglo XXI, a mí me resulta muy sorprendente, pero bueno, ahí está. Para gustos colores. José María. No, yo lo dejo porque tendríamos que tener otra entrevista. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, creo que el discurso nacionalista es el que sostiene la negación de la nación, pero bueno, esa es otra historia. Pues vamos a acabar recomendando el libro, sin duda, Juan Carlos Domingo Guerra, autor de Soldados, publicado por Almuzara, La condición militar en España, un libro además con muchas referencias intelectuales, que además de servir a España, se ha dedicado a leer muchísimo usted. O tú, Juan Carlos, que te he tuteado durante toda la entrevista. Sí. Bueno, es un vicio como otro cualquiera. Sí, desde luego. Enhorabuena. Muchas gracias, general. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, José María. Bueno, gracias a ti, Nuria, como siempre. Gracias a todos por estar ahí.